Muy buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera, les comparto la bioinformación del día. Bueno, para que veamos que es algo ya que pasa de generación en generación, hasta los opositores más jóvenes, el caso de Jimena Viñicaña que vemos en pantalla, va a ser incapaz de mantener una participación coherente en el debate. Queda evidenciado que pobrecita no estudia nada más, está ahí por algún compadrasco, porque es ahijada de Xochitl Gálvez, porque es ahijada de Alejandro Moreno Cárdenas, pero de verdad no sé cómo les gusta pasar el ridículo a nivel nacional, porque esta entrevista la va a ver todo el mundo, y no solo es que la vean en Milenio, habrá canales alternos que lo repliquemos, que lo pasemos, digo, ya, como dice Costa Naranjo, queremos jóvenes que se sumen al proyecto, pero si los jóvenes que van a sumar están tan amolados como ya los mayores, que no sepan debatir, porque les digo, ya, o sea, de verdad, ya hasta para que el chayotero repase con ella y le dé una exhibida, es que de verdad está muy, muy mal. Escuchemos. Este tema vamos a platicar en Política Joven con la periodista Meme Yamel, también con Sofía Otero, Jimena Villicaña. Bienvenidas las tres, gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ver, comencemos. Todo se deriva de esta propuesta, de esta reforma que manda la presidenta en contra de la corrupción y en contra del nepotismo. Vamos a dividirlo en dos partes. Comencemos por el tema de la corrupción. A ver, Jimena, ¿qué opinas respecto a esta iniciativa en torno específicamente al tema de la corrupción? ¿De la reelección? De la... Sí, la reelección. Mira, sin lugar a dudas creo que es un retroceso importantísimo en lo que hemos conquistado en este país, porque la reelección, a diferencia de como lo está planteando Morena, no es un privilegio de los políticos, es un derecho de la ciudadanía, es un mecanismo que permite a los ciudadanos tener este ejercicio de rendición de cuentas de sus gobernantes y con ello decidir si quieren que continúen el cargo o no. Y por decirte un ejemplo, el caso de Morelia, Michoacán, mi ciudad. Alfonso Martínez, reelecto este periodo, ha sido el alcalde más votado en la historia de Morelia en esta segunda cargo que tuvo, ya siendo reelecto. Entonces esto demuestra cómo es un ejercicio que le permite a los ciudadanos evaluar lo que se hizo en la administración y por ende decidir si quieren que continúen con el cargo o no. Entonces, ¿tú estás a favor de la reelección? Sí. Estoy a favor de que siga sucediendo la reelección en este país porque además permite profesionalizar los cargos. ¿Qué opinas, Meme? Terrible. Sufragio efectivo, no reelección, lo dice la Constitución, lo dice, o sea, creo que es mal por todos lados. La reelección no es sinónimo de rendición de cuentas ni aquí ni en China. La reelección simplemente es un sinónimo de cómo hay intentos por mantenerse en el poder. ¿Para qué? Esa es la enorme pregunta. En el caso de más de un alcalde, tenemos no solamente reelecciones, eternos cacicazgos. Pasa toda la familia. Como ¿no? en Zacatecas. Como en Zacatecas. Tenemos Zacatecas, pero también tenemos municipios, por ejemplo, en el estado de Puebla, hay varios en particular, pero Venustiano Carranza es un municipio que ha sido cacicado. Tienes al papá del papá, fueron los hijos, de los hijos fueron los sobrinos, de los hijos regresó al papá, y así se lo han llevado internamente en una familia. ¿Y de qué partido son? Del PRI. Bueno, en Zacatecas son de Morena. Es de todo. No, es que justo es a lo que iba, ¿no? O sea, Sí. no es algo exclusivo Exacto. de un partido político, incluso el partido en el poder, No. pues vemos Guerrero, vemos Zacatecas, entre Veracruz. otros, ¿no? Sofía, ¿qué opinas? Bueno, este es un caso más, lo he dicho no sé cuántas veces en esta mesa, de discurso por un lado, acciones del otro, ¿no? O sea, llega la 4T con esta promesa de terminar con el nepotismo, de terminar con la corrupción. Decías hace unos momentos, por ejemplo, que estamos peor en corrupción. Desde que se mide, estamos en el peor número en la historia, ¿no? Pero hablando de la cuestión de la reelección, siento que aquí, la verdad, voy a ser honesta, no tengo opiniones muy fuertes al respecto. Siento que en ciertos cargos, particularmente legislativos, puede tener sentido, pero sí tiene que haber un límite, ¿no? No una cuestión ya perpetua, que te mueras siendo senadora, siendo diputada. También entiendo que puede ser útil en algunos cargos en pequeños pueblos, pequeños municipios. La cuestión del sufragio efectivo no reelección llega particularmente por la presidencia después de Porfirio Díaz, que estábamos sometidos, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente el sufragio efectivo no reelección en la presidencia. Yo creo que en todos estos cargos de concentración de poder más alto, creo que quizás, digo, me voy a tirar una muy a la 4T, pero quizás se debería hacer una encuesta, algún ejercicio democrático para ver, una consulta popular para ver realmente la gente qué es lo que quiere. El problema es que, otra vez, y coincido con Sofía, no estamos hablando de discursos que funcionan hacia afuera, con la gente. Hablabas de sufragio efectivo no reelección. Efectivamente, como dice Sofía, eso hablaba únicamente de la presidencia. En México teníamos diseñado un buen sistema de reelección que precisamente, te decía Pedro, privilegia
el decir de la ciudadanía. Y como dice Morena, y lo dice muy bien, el pueblo pone y el pueblo quita. Y en este caso lo que está buscando Morena, y en específico la presidenta Claudia Sheinbaum, es legisladoras, legisladores, alcaldes, alcaldesas que estén sometidos a la voluntad del partido político y no que sean leales a la ciudadanía. Porque, por ejemplo, te pongo un supuesto. Si un legislador de Morena está en contra de aprobar, por ejemplo, esta reforma que pretenden hacer al Infonavit, de quitarle sus ahorros a los trabajadores, porque eso prometió a su electorado, y si no lo cumple y vota en contra de lo que dice el partido, bueno, el partido lo puede sancionar y ya no dejarlo competir por otro cargo de elección. Tienen la lealtad de los partidos. Exacto. Partidos por votar en contra. Exacto, precisamente es lo que queremos evitar. Y es que el problema de Morena es que impulsan... de los partidos? No, de los partidos. Okay. El problema de las reformas de Morena es que pretenden hacernos creer que los buenos perfiles, como los que ellos presumen tener Morena, van a estar toda la vida. Pero eso no va a ser así. Después puede llegar otro gobierno autoritario que haga de estas reformas un mal uso. No podemos apelar a que siempre vamos a tener la buena voluntad del magnífico Andrés Manuel López Obrador y de la magnífica Claudia Sheinbaum. Estas son reformas que pretenden plasmarlas en la Constitución. Eso es lo grave, Pedro. Bueno, pero la reforma en contra de la reelección justo prevendría eso. Exactamente. No. Sí, o sea, si dices que el problema es que Jimena, ¿por qué no? Si el problema es que impongan gente y entonces la no reelección. A ver, vamos a dejar que hable Jimena. Mira, te voy a explicar. Cuando existe la reelección, un legislador, por ejemplo, se debe a su ciudadanía. Un alcalde, otra vez el ejemplo en Morelia, un gran desempeño del alcalde Alfonso Martínez, que fue reelecto con el mayor número de votos en la historia, nunca antes vista en Morelia, Michoacán, porque los ciudadanos están premiando cómo se comportaron. ¿Verdad? Entonces, reelegirse 3 años en una alcaldía, por supuesto que no es suficiente. Necesitamos continuidad. Cuando la ciudadanía... Pero eso no es perpetuarse en el poder y no es captar los grupos de poder y entonces adueñarse por completo. Déjame le contesto. Pero solo respóndeme esto. Sí. ¿No es adueñarse por completo de un grupo en una ciudad y tener el control total? No. Y por eso digo que no caigamos en discursos vacíos. En las democracias más consolidadas del mundo existe la reelección precisamente porque es un derecho de la ciudadanía de premiar la buena labor. ¿Por qué no lo hacemos con la presidencia? Contestándote... Bajo la misma lógica. Por eso digo, hagamos reformas que reformen en sustancia. Al Senado está perfecto, pero no bajo la misma lógica. Las tres, por favor, contestándole a Sofía. Solo quiero preguntarte y retomar esto que justo decía Sofía, porque me parece un punto muy interesante. Tú eres abiertamente de oposición. ¿Por qué no entonces reelegir a la presidenta si, bajo el mismo supuesto, en lo local 3 años no son suficientes para poder cambiar un municipio? En lo nacional 6 años tampoco sería suficiente. ¿Por qué no 12? Eso podría entrar en discusión, el periodo. Pero contestándole a Sofía, que decía, contestándole a Sofía, ¿por qué esto haría que haya más lealtad al partido? Precisamente por lo que acabo de mencionar, un legislador ya tendría que deberse a la voluntad de lo que diga su partido, a la voluntad de quien esté entonces en el poder, para decirle, ok, no te puedes reelegir de legislador, pero tómate una candidatura para que vayas por otro cargo de elección popular. Las y los legisladores ya están sometidos a sus partidos. Evidentemente, si no lo estuvieran, no les darían esas candidaturas. Y por eso tenemos que hacer reformas que reformen la sustancia, la raíz. Me estoy portando bien, pero definitivamente que hay un tema. Lo que están, y perdón que te lo diga con mucho respeto, pero es un discurso completamente vacío. ¿Cuáles son las evidencias de que la reelección es mejor? Ninguna. En realidad tenemos todos los argumentos en contra de que es una buena. ¿De verdad vamos a decir que porque volvieron a elegir un alcalde lo están premiando por su buen desempeño? Por supuesto que no. Por votación histórica. Usted presume la votación histórica, claro, porque la gente está contenta de lo que había hecho. ¿Cómo están los resultados en Morelia? Perfectos. Perfectos. No perfectos, pero qué bueno que tocas. Entonces, ¿entendió? Adelante. O sea, no puedes decir que los resultados son maravillosos y en Morelia bajó la incidencia de... Vamos a dejar que continúe Meme y luego regresamos. Perdón, insisto, no hay un solo argumento, porque incluso los argumentos que yo les he escuchado decir muchos de ustedes es estar en contra de la revocación de mandato porque es una herramienta de poder que somete al político o al candidato o lo que sea, en este caso a un funcionario, lo está sometiendo al partido, luego lo somete al pueblo, luego escucho que no mejor reelección, sí, porque entonces te sometes al pueblo, pero en los hechos ni la reelección te somete absolutamente nada, ni mucho menos la revocación te somete a nada. No tiene sentido que defiendan una reelección por 3 años, pero que estén en contra de una reelección de 6 años. Y lo peor aún es que cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador 6 años, estuvieron dice que se iba a reelegir y que la reelección es una dictadura. Nadie se reeligió, pero para ustedes y para muchos en la oposición era una dictadura. Lo que estás diciendo es el ejemplo perfecto de discursos vacíos. No hay más. No hay un argumento sólido a favor de la reelección. No hay un argumento sólido a favor de que se perpetúen en el poder y que terminen haciendo casicazos. Esto pasa en el PRI, en el PAN, en Morena, pasó en el PRD y se tiene que acabar. En lo que PT, en el Verde. Pasó en todos. Yo lo que creo es que tenemos que hacer reformas con sustancia que verdaderamente ataquen el problema de raíz. Podemos debatirlo en los diferentes espacios de representación. Pero justo quiero llegar a ese tema. La premisa de esta iniciativa doble es ¿cuál? Es ir en contra de la corrupción, acabando con la reelección y acabando con el nepotismo. ¿Se acabaría o se estaría, pues,
peleando? ¿Se estaría erradicando la corrupción? Pues yo quiero imaginar que sí, por eso precisamente el apelar a que se haga una reforma constitucional es como la reforma del Poder Judicial. Nadie de aquí podemos negar lo que está comentando la compañera, nadie de aquí vamos a decir que no existen los cacicazgos en el país, nadie de aquí hemos dicho que no era necesaria una reforma al Poder Judicial, lo que necesitamos son reformas serias, es a lo que yo me refiero. La reelección sí ha dado resultados, sí es una muestra de profesionalización, no alcanzan 3 años para hacer un cambio sustancial en las alcaldías y eso lo podemos, eso está a debate, podría estar a debate. Perfecto, hablamos sobre la reelección. Que se reelija la presidenta entonces, vamos a Sofía, combatiendo el nepotismo y la reelección, ¿se combate la corrupción? Se combate la corrupción, sí, pero no se elimina. Y creo que en particular la propuesta en contra del nepotismo es una propuesta increíblemente necesaria, pero también increíblemente insuficiente, porque dice, básicamente la premisa es combatir el nepotismo electoral. Yo creo que tenemos que ir más allá. El nepotismo electoral entonces nada más contempla aquellos cargos en elección popular. Exactamente, claro, alcaldes, presidencia, etcétera. Pero hay algo que están dejando fuera, los y las funcionarias públicas. Por ejemplo, digo un ejemplo increíblemente fresquecito, tenemos a Berta Alcalde, que es fiscal de la Ciudad de México, que pues nada más mera coincidencia, yo creo, es hermana de Luisa María Alcalde, que fue secretaria de Gobernación y que actualmente es presidenta de Morena. En Morena, en la 4T, así como en los otros partidos, se tiene esta permanencia del nepotismo, es terrible, pero creo que esta propuesta, aunque es positiva en su planteamiento, es increíblemente insuficiente. Creo que también tenemos que atacar a las funcionarias y funcionarios públicos, que no solamente sean esos cargos a elección popular. Y otro punto importante, es una propuesta a medias. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, a Saúl Monreal, tenemos a Félix Salgado Macedonio, que quizás se pudieron haber sentido atacados por esta propuesta. Pero dijeron que la querían, yo quiero que la voten. Bueno, claro, pero dijo Saúl Monreal, el que respira, aspira, y luego dijo... Salgado Macedonio dijo, no, pues yo me espero al 33, no pasa nada. Ese es el punto, exactamente lo que dices, Pedro. Yo me espero pues a unos añitos más, exactamente, por eso la propuesta está mal, porque dice, no al nepotismo, pero nada más espérate tantito, ¿no? Aguántate. Ya me voy a ir a un ejemplo más descabellado, pero Andrés Jr., ¿no? Suponiendo en un hipotético, digo, su nombre es muy popular, tendría muchos votos fácilmente, pues él sí podría candidatearse, ¿no? Ya tuvimos a Claudia Sheinbaum en medio, entonces sería permisible. ¿Y eso no es nepotismo? Claro que lo es, y no se está combatiendo en esta propuesta. Yo quiero que Yunes vote, de verdad, yo creo que la familia Yunes vote, sobre todo en el Senado, quiero ese voto de Yunes, sería maravilloso. Entendiendo que tienes al senador Miguel Ángel Yunes y que su suplente es su papá. Maravilloso. Lo postula el PAN, ahora lo tiene Morena. No es algo que sea muy agradable, pero ahí está. ¿Pero qué opinas respecto a los funcionarios? Lo que decía Sofía, que eso me parece muy importante. Quiero llegar, porque sí, es cierto, tienes funcionarios. Tienes que, por ejemplo, al de la dependencia, que entonces puso al hermano, al primo, algo similar a lo que nos quejábamos en el Poder Judicial incluso, de cómo tienen a las familias dentro de ciertos cargos. Hablo de otro ejemplo. Tenemos como delegado del bienestar al hijo de Américo Villarreal. Por supuesto que a mí parece está mal. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú, como, no sé, supongamos que creces en un ambiente político y que te quieres dedicar a eso, perfecto, pero tienes que demostrarlo, tienes que hacer tu propia carrera y completamente separada de la de tu familiar directo. No tendría por qué existir una relación, no tendría por qué existir una cercanía. Yo no conozco detalles sobre la carrera política que tenga, por ejemplo, Américo Villarreal, hijo, pero es delegado del bienestar en el estado de Coahuila, ni siquiera en el Tamaulipas. Entonces, creo que ahí estoy de acuerdo cuando dices, ya es insuficiente, hay que hacer muchas más cosas, es una primera reforma, pero creo que si vamos a hablar de una reforma político-electoral, tenemos que ir a profundidad. ¿Cuáles son los papeles que le toca a cada quien? Una reforma político-electoral que va por partes. Pero es que ese es el punto que se les critica enormemente a Morena, a la 4T en general. ¿Por qué no legislar bien desde un principio? ¿Por qué no desde que se presenta la iniciativa, pues ya ataca todos los problemas de mediano y de largo plazo? ¿Por qué enfocarse solamente en el corto plazo? Porque incluso, pues dicen, piensa mal y acertarás, pues hasta parecería populista el asunto solamente. Hay un factor, yo también coincido en que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, pero para hacer una transformación en la política electoral, sobre todo en el sistema electoral mexicano, necesitamos ir a que no lo puedes hacer todo de primera instancia. Voy a ser muy breve, pero regresemos un poco al histórico que tenemos. Venimos de un plan nacional electoral que pegaba los programas sociales con las elecciones, y apenas eso se separa en la administración pasada. Hoy tienes una primera reforma, a mi parecer tendría que ser una reforma completa, que ya también tocara el tema de los plurinominales, que ya también tocara el tema de ciertos funcionarios, o sea, que tocara varias cosas que están dejadas al aire. Creo que esta es una primera reforma que está llegando para buscar que todos estemos de acuerdo, al menos teóricamente todos tendremos que estar de acuerdo, y me alegra que en la oposición no lo estén, porque volvemos a lo mismo, fuera máscaras, qué bueno que no están de acuerdo y ojalá pudieran sumar, porque en una democracia lo que se requiere, y ves parte también del sistema electoral mexicano, es que todos propongan, pero no escucho propuestas. Pues sí, pero tampoco sirve de nada que propongan y no escuchen, porque entonces ahí caes en el otro caso, Jimena, en donde pueden proponer y proponer y proponer, pero si
si están cerrados y no escuchan, pues de nada sirve. Claro, al contrario, yo creo que yo he escuchado bastante consenso en relación a esta parte de acabar con el nepotismo, que además el nepotismo es un mal lacerante que ha existido durante muchos años en este país y que por supuesto tiene que ser atacado. En todos los países. Digo, todos los partidos, perdón. En todos los partidos coincido en que es una reforma insuficiente, pero además piensa mal y acertarás, dices tú, Pedro, y creo que pareciera hecho a la medida, porque efectivamente hablaba la presidenta de que no haya que no se hereden los cargos, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de cargos de elección popular, pero bien lo decían ustedes. Tenemos, por ejemplo, en diferentes cargos que no son de elección popular, pues a un sinfín de redes de familiares que hoy se benefician del gobierno. Ernestina Godoy, que es consejera jurídica de la presidencia, pero su hija es directora general en Conagua, su hermana es coordinadora de Administración y Finanzas de la CONAFOR, su hija es jefa del departamento de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que es presidenta del partido, y su hermana es fiscal de la Ciudad de México. Tenemos una fiscal en la ciudad capital de nuestro país y su hermana es la presidenta de un partido. Y claro que se ha usado la fiscalía para perseguir opositores y eso es grave. Y esto no se está combatiendo con la reforma. Yo creo que no solamente es la prisa y la premura que hemos venido viendo en todo el proceso legislativo, por ejemplo, estos meses pasados, de que con esta premura han parchado y sobreparchado reforma sobre reforma, porque aparte de hacerlo mal por las prisas, pues no solamente creo que sea por hacerlo mal, genuinamente creo que lo hacen porque lo hacen a la medida, lo que les beneficia, pero cuidadito que les toquen a las personas de su gobierno. Martí Batres, ex jefe de gobierno y titular del ISSSTE, y la ministra del Pueblo, su hermana Lenia Batres, pues, no son cargos de elección popular, pero ahí están y se siguen beneficiando. O peor aún, Tarey, presidenta del INE, que fue premiada por esta sobrerepresentación dudosa que hubo, que ahora le permite nombrar al Consejo General del INE sin tener ningún tipo de contrapeso. Hoy su hijo es consejero jurídico del gobierno del Estado de Sonora. Entonces, la reforma no hace frente a estos problemas serios de nepotismo porque los hacen como un traje a la medida para seguirse beneficiando y que sus aliados sigan en el poder. No, bueno, si nos vamos a esta lista, hablemos de las familias García Cabeza de Vaca, hablemos de Xochitl Gálvez y sus hijos, hablemos, o sea, pues tenemos una lista muy larga, hablemos de Samuel García, hablemos de Dante Delgado, hablemos de todo ello. La pregunta es qué proponen, porque cuando dices, Pedro, es que digan propuestas y no son escuchadas, yo lo único que no escucho son propuestas, lo que escucho es la propuesta, y la digo entre comillas, es regresamos al pasado y que las cosas no cambien. No, la propuesta justamente es una reforma, mantener en serio, una reforma contra el nepotismo, pero en serio, que ataque las raíces, que permea a los gabinetes, que permea a la administración pública, a los funcionarios públicos, así, tan sencillo, así como lo están haciendo con el... ¿Cómo? Te voy a decir cómo. La reforma, supongo el dictamen lo has leído, en el dictamen habla de todo, no reelección, pero excluyendo al Poder Judicial. ¿Cómo sí? Pues no, que también aplique para el Poder Judicial, no reeleccione ninguno. En el nepotismo, hablan de solamente cargos de elección popular. Pues no, todos los cargos. Así, ese es el cómo. Pero sí sabes cómo está la elección judicial, ¿verdad? Ese es el cómo. Sí sabes cómo está la elección judicial. Cómo está la reforma. Entonces, ¿por qué en este dictamen excluyen al Poder Judicial? En la elección del Poder Judicial, pero ¿por qué en el dictamen, claro que no ¿por qué en este dictamen ponen excluyendo al Poder Judicial? Es que es increíble, cuando lees los dos, dice exactamente lo mismo. Son propuestas populistas. Yo te pregunté cómo. Te estoy respondiendo cómo. Tú me estás leyendo el dictamen, te dije cómo. Ah, mira, tan sencillo. Dame una receta. Prohibir el nepotismo en los cargos de gobierno, no solamente en los cargos de elección popular. ¿Tenían a los hijos desde ahí? ¿Así? ¿Lo queremos? Sí. Bueno, para aplicar. Vamos con Sofía. Adelante, Sofía. Bueno, creo que, reiterando, creo que todas coincidimos en cierta medida en este punto. Sí, falta que esta reforma se arregle. Ojalá una vez que está aprobada, pues se arregle. Oye, quiero preguntarles a las tres el tema del descenso de México en estas posiciones, en el índice de la percepción contra la corrupción. ¿A qué atribuyen ustedes que México... Bueno, ya escuchamos la repasada que le dieron a la sobrina de Xochitl Gálvez y además se me hace increíble que un punto, lo que no hicieron hace un siglo que estuvieron gobernando, ahora quieren que Morena lo haga en 6 años, de verdad. Eso es lo más sorprendente. Siempre digo, ¿por qué no proponen? ¿Y por qué no hicieron? ¿Y por qué no esto? Bueno, ustedes gobernó el PRI un montón de años, luego el PAN 2 sexenios, luego regresó el PRI. ¿Por qué no lo hicieron durante todo ese tiempo? Y ahora le exigen a Morena en 6. O sea, ¿cómo han cambiado las cosas? Como dicen, ese es otro milagro de la 4T. Como Andrés Manuel quitó la máscara y ahora los hace que se muestren tal cual salen. Son, ¿no? Eso es igual lo importante, ¿no? Lo que siempre digo, no veamos las cosas de forma, sino el fondo. ¿Cuál es el fondo? Entonces están molestos porque ellos perdieron espacios, porque ellos perdieron privilegios que ahora los tiene la gente de Morena. Es más simple y más llano y más sencillo, ¿no? Ya traducido. No hay que necesidad de darles tantas vueltas. Vemos que la chica, pues esta la pobre Jimena Villicaña, sin una, de verdad, así como se lo dijo Meme, yo lo he dicho. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿A qué horas? Con respecto al tema de legislar, ¿no? De las leyes que hay que modificar.
pero lo igual lo he dicho con respecto a los nuevos partidos. Ideales, principios, causas, valores, metas, visión. ¿Qué le ofrecen a la ciudadanía? Es exactamente lo mismo. Un discurso ya completamente desgastado, gente que no tiene la capacidad de debatir, ya lo vemos, que no tiene, primero, pues lo sacan fácilmente de sus cabales, ¿no? Es gente que se calienta muy fácil. Y otra, que pues ya a la falta de ideas, a la falta de propuestas, pues tienes que recurrir a la vieja confiable que es el show, gritar. Ya llega el momento en que ya simple y sencillamente pues se quedó callada, ¿no? Está bien lo que señaló, yo no veo mal eso. Igual observo que dentro de Morena hay gente que ha puesto a sus familiares, eso siempre hay que criticarlo, ¿no? No, a mí no me parece igual en lo particular, ¿no? Pero les repito, tenemos que ir más allá. No solo son, no solo quedarnos con el discurso desgastado, sí es que la reelección, ¿por qué no sí la reelección, no la reelección, como se lo dijeron, bueno, que se reelija la presidenta, no, ahí estamos en contra. Es que Andrés Manuel se va a reelegir, no, bueno, ahora que ya no pasó, ahora sí quieren que se reelijan los alcaldes, porque tuvo un perfecto desempeño, o sea, de verdad que, digo, después de las entrevistas no se escucharán o alguien no leerá, oye Jimena, modérate, instrúyete, lee, y no está de mal que le pegues una repasada, como se le dijo meme, a las leyes, sepas de qué estás hablando, sepas de qué estás dialogando, de qué estás debatiendo, porque si no vas a quedar como todos los opositores, como unos, pues la palabra con P, ¿no? ENDEJ. Bueno, amigos y amigas, hasta acá la información. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like. Suscríbanse, compartan, comenten, provecho a quienes ya están en los grados alimentos. Nos vemos al ratito con más info. Fuerte abrazo, bendiciones, chao, chao.